Bien, buenas tardes. Hoy día vamos a empezar a revisar lo que se refiere a maduración y activación de linfocitos T y B, ¿no? Bueno, para el caso de los linfocitos T, como sabemos, la maduración se va a dar en el timo. Para el caso de los linfocitos B, vamos a tener hasta 3 lugares donde se va a desarrollar. Uno es en el hígado, durante la etapa fetal, se va a generar la población B1, y después en la médula ósea, ¿no? A partir de la médula ósea, los linfocitos B van a cumplir el proceso de maduración hasta el estadio del linfocito B inmaduro, ¿no? El B inmaduro es el que después va a ir al vaso, donde va a concluir el proceso de maduración celular, ¿ya? A partir de acá se van a generar dos poblaciones linfocitarias. La B2 se especializa en la respuesta contra proteínas y tenemos los linfocitos B en la zona marginal, ¿no? Que básicamente lo que van a hacer es reconocer antígenos de tipo carbohidrato o lipídico. Bien, el proceso por el cual se va a generar las células linfoides, bueno, se va a llamar desarrollo linfocitario o maduración linfocitaria, ¿no? Estas células, al concluir con el proceso de maduración, van a expresar un receptor. O sea, el linfocito T va a tener un receptor que está conformado por cadenas, alfa y beta, y también el linfocito B va a tener un receptor que va a consistir en una inmunoglobulina de tipo IgM de membrana. Cada receptor va a tener características, ¿no? Entonces, la diversidad de antígenos que potencialmente pueden reconocer estas células es de millones. Pues por eso se dice que estas células tienen una gran diversidad. ¿Qué eventos se van a dar durante la maduración? Bueno, el progenitor tiene que comprometerse con generar los linajes T o los linajes B, ¿ya? Una vez que el stem cell se ha comprometido, entonces inicia el proceso de maduración, ¿no? En clases pasadas les he dicho que los receptores de las células de la inmunidad adaptativa surgen por recombinación somática. Entonces, para los receptores de los linfocitos T y B, los genes que dan lugar a la aparición de estas moléculas van a recombinar, ¿no? Y la recombinación siempre es al azar. En la medida que se van produciendo los procesos de recombinación genética, van surgiendo nuevas moléculas, hablando si estas células son funcionales o no. Entonces se va a producir los procesos de selección, ¿no? Dentro de los procesos de selección importantes, para el caso del linfocito T, tenemos la selección positiva y negativa. Para el caso del linfocito B, tenemos la selección negativa, que incluye un proceso especial que se llama la edición del receptor, que vamos a ver en su momento, ¿no? Al término de cada paso del tránsito que tienen estas células para ir madurando, se producen eventos de proliferación celular, ¿no? Y después continúa con los cambios que se tienen que dar dentro de la célula para que se todo el concierto molecular que requiere para poder ser una célula funcional. Bueno, los linfocitos T y B obviamente van a diferenciarse en su fenotipo, o sea, en su expresión molecular de membrana, ¿no? En líneas generales también las células pasan por esos estadios. Las stem cell pasan a prolinfocitos, después a prelinfocitos, linfocitos inmaduros. Para el caso de la célula B,
El cito inmaduro sale de la médula ósea y se va al vaso, ¿no?, para convertirse en célula B transicional. Y después, bueno, madura, y la célula madura puede posteriormente activarse para generar células plasmáticas productoras de anticuerpos. ¿Dónde se produce, dónde se genera las células, las inmunes? Durante la embriogénesis, al inicio, en el área de la aorta, gónada y mesonefros, ¿no? Esta función se mantiene en esta región hasta el momento que aparecen el hígado y vaso fetal, principalmente el hígado fetal, que se convierten en los órganos generatrices de las células, ¿no?, mieloides, que van a ser posteriormente las células inmunes, ¿no? Y una vez que ya se constituye la médula ósea, bueno, la médula ósea se va a encargar de producir los linfocitos. Los linfocitos que son generados en la médula ósea, perdón, las células progenitoras que son generadas en la médula ósea, un grupo va a ser atraído por el timo, ¿no? Y el timo se va a encargar de reclutar stem cells y después van a dar origen a los linfocitos T. Hay dos tipos de células madre, a grandes rasgos, por supuesto. Uno, la hematopoyética, la otra, la célula mesenquimatosa. De la célula hematopoyética se van a surgir los dos linajes, las dos líneas celulares, la serie mieloide y la serie linfoide. Y a partir de la mesenquimatosa se van a tener otras poblaciones celulares. Algunos ejemplos los tenemos ahí, ¿no? Adipocitos, cocitos, osteocitos, miocitos, por ejemplo. ¿Ok? Bueno. Bien. ¿Qué va a pasar, ¿no? Del stem cell, mejor vamos al gráfico, ¿ya? Del stem cell, que es la célula pluripotente, va a surgir una célula que es célula, vamos a llamar progenitor linfoide común, ¿no? El progenitor linfoide común se llama así porque es la que va a permitir que se generen las poblaciones de linfocitos T, de linfocitos B y también de células natural killer, ¿okay? Para que puedan surgir linfocitos T o linfocitos B, el progenitor linfoide común tiene que comprometerse con alguna de las líneas celulares. Y para que esto sea posible, es necesario que se generen determinados tipos de señal, ¿no? Bien, una vez que se logre el compromiso para el linaje B, del ProB van a surgir las diferentes poblaciones celulares que hemos comentado ya. B1, B2 o el linfocito B folicular, y tenemos el linfocito B de la zona mesangial. Y por el lado del linaje T tenemos las poblaciones de linfocitos que tienen el receptor alfa-beta, que también van a ser CD4 o CD8, ¿no? Y tenemos la población de linfocitos T que expresan este receptor, el gamma delta, ¿ya? Las señales que van a generar el compromiso para que se comience a producir la población de linfocitos T o B son estas de acá. La señalización de moléculas Notch1 en particular, van a dar lugar a la liberación de factores de transcripción y la generación de esta molécula, la GATA3, que permite hacer que el linfocito se convierta en un prote. Y posteriormente este va a madurar hasta que se generen los linfocitos T maduros. Por el lado del factor B, de la población efectora B, tenemos las señales que vienen de estos mediadores, LBF, L2A y PAC5, ¿no? Estas van a permitir que se forme el linfocito ProB, que después, de forma análoga a lo que sucede con el B, va a terminar generando formas maduras de esta población celular.
los receptores de los linfocitos T y de los linfocitos B surgen por rearreglo genético o recombinación somática, ¿ya? Va a haber enzimas que se van a encargar de esta labor, las enzimas de rearreglo genético, que son dos, la RAC1 y la RAC2. Los genes que van a recombinar son genes que se van a encontrar, que van a dar lugar a las secuencias, ¿no? A las secuencias moleculares que corresponden al sitio donde el anticuerpo o el receptor va a interactuar con el antígeno, ¿no? Entonces tenemos tres grupos de genes: los genes variables, los genes de diversidad y los genes de unión, ¿ya? Estos genes van a recombinar al azar, ¿no? Y de acuerdo a matemáticamente la posibilidad de recombinaciones que se va a dar es bastante grande. Bien, la primera secuencia de genes que recombina son los genes T, ¿no? Después recombinan los genes D y finalmente los J. Los genes J son los genes de unión, fijan, ¿no? Fijan a las cadenas que se generan de las regiones B y D con las fracciones constantes de la molécula, ¿ya? Bueno, las recombinaciones se van a dar tanto para lo que son cadenas ligeras como para cadenas pesadas. Bien, entonces tenemos, en el caso, acá tenemos los genes BDJ y el número de las regiones, los locus genéticos BDJ y el número de genes que va a constituirse para cada linfocito que está en proceso de maduración. En el caso de la cadena, en locus variables de la cadena pesada, hay más de 100 genes. En el locus variable de la cadena kappa hay 35 genes, más o menos. Y en el locus variable de la cadena lambda, cadena ligera lambda, hay 30, ¿no? La cadena pesada tiene genes de diversidad, que son BREs. Después tenemos las cadenas de unión, ¿no? Para la cadena pesada hay 6 genes, para la cadena kappa hay 5 y para la cadena lambda pueden ser de 4 a 6. Y tenemos los genes, las regiones constantes, ¿no? En el caso de la cadena pesada hay 9 regiones constantes que corresponden a los diferentes tipos de inmunoglobulina, las 4 IgG, las 2 IgA, la IgE, la IgD y la IgM. Ya son 9 en total. Estos se ubican en el cromosoma 14. Cuando todo el grupo de genes va recombinado al azar, vamos a tener que se puede formar 10 a la 11 receptores con afinidades diferentes. Ya diferentes. 10 a la 11 receptores diferentes. Algo análogo sucede con el receptor del linfocito T. Les decía que hay dos tipos: el que tiene receptor alfa beta y el que tiene receptor gamma D, ¿ya? El número de recombinaciones que se puede tener es de 10 a la 16 a 10 a la 18, teóricamente, ¿ya? Teóricamente. Lo que pasa con el linfocito T es que los procesos de rearreglo genético no se van a producir hasta antes del proceso de selección positiva. En lo que se refiere a maduración de los linfocitos T, bueno, primero teníamos que en la médula ósea les dije que en la médula ósea vamos a tener células progenitoras que van a ser atraídas, ¿no?, por moléculas quimiotácticas que son producidas en el timo. Una vez que el progenitor llega ahí, se va a volver célula residente, ¿no? Y se va a comprometer con la generación del linaje de linfocitos T, ¿ya? La célula stem cell llega como célula inmadura, ¿no?
tiene expresión de marcadores de inmadurez. En la medida que va a ir pasando por el proceso de generación de linfocitos T, su expresión molecular de membrana va cambiando, ¿no? Y en la medida que eso sucede, también va a ir perdiendo la expresión de moléculas que corresponden a la célula. Ya sabemos que el proceso de maduración se va a dar en el timo. En el timo el linfocito T va a madurar hasta volverse doble positivo. Y la célula que le va a dar soporte a cada uno de los pasos del tránsito del linfocito, del timocito, va a ser la célula tímica epitelial cortical, ¿no? Y en su momento, que existía una célula que la llaman célula nodriza, ¿no? Que le va a dar al linfocito, al timocito, todo lo que necesita para que se pueda diferenciar, hasta convertirse en doble positivo, C positivo, C8 positivo. Una vez que sucede esto, el timocito va a migrar a la corteza profunda para la selección positiva y los que son seleccionados pasan a la médula tímica para la selección negativa. Se eliminan los autoreactivos, ¿no? Eso se encargan las células tímicas epiteliales medulares y y los que no son eliminados van a ir a poblar los órganos linfoides secundarios. Bueno, de la anatomía del timo ya la hemos revisado, ya sabemos cómo es su población celular, al menos las células principales, así que no vale la pena que estemos incidiendo en eso. Lo que sí hay que resaltar es la presencia de algunas moléculas que son expresadas a ese nivel. Entre ellas tenemos la CD44, que es un ligando de selectina E, selectina L, ¿ya? Para las células hematopoyéticas, ¿ok? Entonces, esta molécula va a participar en el homing de las stem cells, ¿ok? Y la producción de quimiosinas, ¿no? Como esta de acá, que es la XL12, que atrae a las células progenitoras que dan este receptor, el XR4, ¿no? Y esto es el caso del humano, ¿ya? Las células estromales también producen otros mediadores que van a favorecer el desarrollo de la población celular. Aquí tenemos algunos: la timulina, la timosina S, el factor humoral tímico y la timopoietina. Bueno, el timo, ¿no? La médula tímica, donde se produce la selección negativa, la corteza tímica, donde se van a dar los eventos de maduración y también la selección positiva, la corteza profunda. El stem cell ingresa por un córtico medular, ¿ya? Y aquí es donde se le compromete para la generación de las células del linaje de linfocitos T. Bueno, el linfocito T, como dije en su momento, durante el tránsito de su maduración, va a pasar por 4 estadios doble negativos, ¿ya? La migración celular depende de la actividad de la presencia de quimiosinas, ¿no? Y también que la célula exprese el receptor para esas quimiosinas. En la medida que el linfocito va migrando, va expresando uno de los receptores que puede expresar, es ese acá, es ese 7 que lo va a guiar hacia las zonas donde se producen estas quimiosinas, la 19 y la 21. Los estados de diferenciación del linfocito T tienen su expresión molecular característica, ¿no? Por cada etapa. Dijimos que existían 4 estados doble negativos, del DN1 al DN4, ¿no? Como ustedes ven, en todos los casos se expresa una molécula de membrana que es la CD2, que es una molécula de adhesión, ¿ya? En los estadios DN1 y DN2 se caracterizan porque la célula expresa esta molécula, que es la CD44. Es un marcador
célula de precursores, ¿no? El CD44 nos dice que la célula es un stem cell, que puede tratarse de una célula muy primitiva. Cuando ingresa al timo, se le va a inducir al stem cell a que se comprometa con el linaje de linfocitos T. Entonces se va a generar señales que van a ser, que van a proceder de la activación de este receptor, que es un receptor Notch, ¿no? Los receptores Notch son receptores que tienen una porción extracelular, ¿no? Y una porción intracelular. Al momento de activarse, la porción intracelular del receptor Notch se escinde de la molécula para traslocarse al núcleo e iniciar transcripciones. Ya la señalización Notch no es exclusiva de las células que están en proceso de maduración. Hay otros grupos celulares y en otros tejidos y en otros momentos en que se puede producir este tipo de señal. ¿Ya? El linfocito, la célula stem cell también expresa la molécula CCR7, ¿no? Que es un receptor guía a las células hacia los lugares donde se encuentran tejidos linfóides, ¿ya? Bueno, entonces acá se produce compromiso de linaje y una vez que la célula es comprometida, va a iniciarse la transcripción de genes. Y un gen o una molécula que se va a expresar, ¿no?, que es trascendente, es esta de acá, la molécula CD25. ¿Ya? La molécula CD25, que es la cadena alfa del receptor de interleuquina 2, y además se va a expresar la cadena alfa transitoria receptor del linfocito T. Las señales combinadas de la molécula CD25 y la cadena alfa transitoria del receptor del linfocito T van a permitir que los procesos de transcripción y de señalización continúen, ¿no? Esas moléculas van a interactuar con interleuquinas, van a interactuar con otras células para que los procesos de maduración continúen dándose. ¿Ok? Entonces, cuando aparece la cadena alfa transitoria del receptor del linfocito T, va a desaparecer la expresión CD44 y el linfocito se va a volver en un doble negativo 3. Va a pasar al estadio negativo 3. Pérdida de la expresión CD44. Se va a mantener la expresión CD25 y se va a mantener la cadena alfa transitoria del receptor del linfocito T. Las señalizaciones van a dar lugar a que se activen las enzimas de rearreglo genético. En ese momento va a recombinar la cadena beta del receptor del linfocito T. La cadena beta que va a surgir va a ser una cadena beta definitiva, ¿no? También, bueno, una vez que aparece la cadena beta, el linfocito B, también se van a transcribir las moléculas del complejo correceptor del linfocito T, ¿ya? Para constituir o que se exprese ese complejo que es el complejo CD3. ¿Ya? Vamos a tener que se forma el pre-TCR, que está conformado por la cadena definitiva, la cadena beta definitiva y la cadena alfa transitoria. ¿Ya? El linfocito expresa en este estado, ¿no?, de N4 el receptor de quimosina CCR7. La cadena alfa transitoria en este momento va a inducir, ¿no?, la transcripción de los locos genéticos de los receptores 4 y 7. Una vez que se expresan las moléculas CD4 y CD8, el linfocito pasa del estado doble negativo a estado doble positivo. Y la cadena alfa transitoria es reemplazada por la cadena alfa definitiva. En este estado donde el receptor del linfocito ya se configuró y expresa los dos correceptores,
en razón de que tiene el receptor de quimiosina, ¿no? La célula migra de la corteza, de la parte subcortical del timo, hacia la corteza profunda, donde se va a producir la selección positiva. Las células que interactúan con moléculas HLA clase 1 se vuelven CD8. Las células que interactúan con moléculas HLA clase 2 se vuelven CD4. O sea, pierden uno de los dos correceptores y se transforman en simples positivos. Los simples positivos que logran este tipo de cambio son los que van a ir a la médula tímica para la selección negativa. Las autorreactivas son eliminadas, ¿no? Y las que no son eliminadas pasan a poblar los órganos linfoides periféricos. Ya. Con relación a la selección positiva, bueno, el linfocito es guiado por las quimiosinas que son secretadas en la corteza profunda, porque tienen el receptor para las moléculas quimiotácticas, y quienes se van a encargar de este tipo de selección van a ser las células tímicas epiteliales corticales especializadas para este caso. La expresión HLA en la corteza profunda es predominantemente de clase 2, ¿no? 2/3 de la expresión HLA corresponde a clase 2 y 1/3 corresponde a clase 1. Eso quiere decir que 2/3 de linfocitos que interactúan lo van a hacer con moléculas clase 2 y se van a transformar en CD4. Y 1/3 lo va a hacer con clase 1 y se va a transformar en CD8. ¿Ya? Ese modelo, ¿no?, de transformación a simple positivo por interacciones con moléculas CD4 y CD8 corresponde a la teoría instruccional, ¿no? Hay otras teorías, acá solo hay 3, que también tratan de explicar por qué es que se obtiene la diferenciación CD4-CD8, pero que no vale la pena detallar. Lo que nos interesa es que una vez que las células interactúan con las moléculas HLA, se transforman en uno u otra población linfocitaria, y aquellas que no lo consiguen se van a morir. De cada 100 células que pasan por el proceso de maduración, 95 se mueren. Bien, en la selección del linfocito T tenemos, bueno, esto es lo que sucede, ¿cierto? A grosso modo, esto corresponde a la teoría instruccional. Tenemos el linfocito T doble positivo, porque expresa la molécula CD4, hasta la larga, y tenemos la molécula CD8, que es más corta. En este caso, el linfocito T doble positivo, el linfocito doble positivo, interactúa con una molécula HLA clase 2. Para la clase 2, el correceptor que es seleccionado es el CD4. Cuando se produce este tipo de selección, se pierde la expresión CD8. El linfocito pasa a ser un simple positivo, ¿ya? Como ven, ya no tiene CD8. Esta célula es la que va a pasar a la médula ósea para la selección negativa. Durante los procesos de maduración y de selección hay muchas células que fallan, ¿no? Y puede fallar porque de repente se presentó alguna barrera que impidió que se produzca la interacción, o la interacción fue mala, ¿no? Entonces la célula va a morir por apoptosis. Y en la médula tímica, si la célula es autorreactiva, o sea, la señal que se genera al momento de la interacción con el antígeno propio es muy fuerte, entonces en este caso se van a activar moléculas que van a mediar la muerte apoptósica de la célula autorreactiva. ¿Ya? Bueno, con referencia a la maduración de los linfocitos B, una cantidad surge en el hígado, la población B1. Nosotros lo que vamos a ver es lo que es la maduración en la médula ósea, principalmente, ¿ya? Ya les comenté que durante su proceso de maduración, los linfocitos B terminan expresando una inmunoglobulina M monomérica de membrana, que va a ser el receptor. Y la conclusión del proceso de maduración se va a dar en el vaso. Las etapas de la maduración del linfocito B
Bueno, tenemos stem cell, pasa a prolinfocito, después prelinfocito, después célula inmadura, y en el vaso ya concluye su proceso de maduración pasando por dos estadios transicionales. Vamos a tener B transicional 1, B transicional 2 y finalmente el linfocito B maduro. Bueno, en el estadio ProB las células van a expresar estas moléculas, la CD19 y la CD10, ¿ya? Y también vamos a tener actividad de las moléculas, de las enzimas de arreglo genético, y esta enzima es la dinucleotidil transferasa terminal. El día de ayer no me acordaba ese bendito nombre. La dinucleotidil transferasa terminal y otras moléculas que indican células muy inmaduras. ¿Okay? El primer locus genético que se va a arreglar es el de la cadena pesada de la inmunoglobulina N. ¿Ya? Una vez que se logra el rearreglo de la cadena pesada M, la cadena se va a expresar sobre la membrana celular. Resulta que vamos a tener un receptor que solo va a estar constituido por dos cadenas pesadas de IgM. En ese estado, a esa molécula la vamos a llamar receptor del linfocito B. ¿Ya? Una vez que se exprese el receptor, vamos a tener que se van a iniciar las recombinaciones de las cadenas ligeras, ¿no? Entonces, las señales que son generadas por el prereceptor, el pre-BCR, van a inducir la transcripción de locus genéticos de las cadenas ligeras. Hay dos tipos de cadenas ligeras. Pueden ser kappa o pueden ser lambda, ¿no? Se heredan dos genes kappa, uno del padre y otro de la madre. Se heredan dos genes lambda, uno de la madre y el otro del padre, ¿ya? Bueno, tenemos que ver esta parte de la transcripción genética por etapas. En lo que se refiere a la transcripción de cadenas ligeras, se da un fenómeno que se llama desclusión lírica, ¿no? Quiere decir que si se transcribe un locus genético y se logra que la transcripción sea correcta, los otros tres locus quedan excluidos, ¿no? A ver, se empieza siempre con las cadenas kappa, con los locus kappa. Si se transcribe el primer locus kappa, la transcripción es exitosa, no se van a transcribir el siguiente locus kappa ni los locus lambda, ¿ya? Si la primera falla, se pasa al segundo kappa. Si ese es exitoso, entonces se bloquea la transcripción lambda. Si fallan los dos kappas, se pasa al primer lambda, ¿no? Si esto falla, si el primer lambda es exitoso, bueno, se bloquea la transcripción del segundo lambda y así. Si fallan todas las transcripciones de los locus de cadenas ligeras, entonces la célula va a ser eliminada por apoptosis, ¿ya? El proceso en el cual... ¿Una pregunta? Sí, ¿y hay alguna diferencia en que sea kappa o lambda? Hay un orden, no se escoge al azar. Primero se transcribe los kappa, primero recombinan los kappa y después recombinan los lambda. ¿Ya? No es al azar. No sé si esa era la pregunta. No, o sea, si se recomienda con la kappa, no, o sea, o con lambda, no hace ninguna diferencia. O sea, el resultado va a ser el mismo. Bueno, en lo que se refiere a la formación del receptor, o sea, la IgM va a estar conformada por cadenas ligeras kappa o lambda, ¿no? Ahora, en lo que se refiere al comportamiento que pueda tener la célula, la pregunta va en el sentido de cómo va a responder, ¿no es cierto?
Sí, doctor. La verdad es que no he leído nada de que porque es capa o lambda vaya a haber alguna diferencia en la respuesta celular. Nada, absolutamente nada. Si encuentras algo, por favor, avísame, ¿ya? Pero no, Ya, no he encontrado, ¿ya? Solamente tenemos eso, de que van a estar las cadenas ligeras, sean capa o lambda, se van a incluir a los, a los anticuerpos o a los receptores de membrana del linfocito B. Nada más. ¿Ok? Bueno, bien. Esta forma de recombinación va a hacer los receptores de linfocitos B están conformados con cadenas ligeras capa y predominen sobre los que tienen cadenas lambda. 2/3 de los receptores de linfocitos B van a ser capa y solamente 1/3 va a ser lambda, ¿no? Y es una relación que se debe mantener. Es análogo a lo que sucede con los CD4 y CD8. ¿Ya? Bien, una vez que termina las recombinaciones de capa lambda, se configura el receptor definitivo del linfocito B, ¿no? Esta es la IgM completa. Y este linfocito B inmaduro es el que va a salir de la médula ósea para dirigirse al vaso y pasar por sus dos estadios transicionales, ¿no? Van a haber dos estadios transicionales, el 1 y el 2, ¿no? A la molécula IgM de membrana se le va a asociar un par molecular de señalización que está conformada por dos moléculas de inmunoglobulina, que son la inmunoglobulina alfa y beta. Y acá tenemos las etapas de maduración del linfocito B. En el estado ProB es una célula muy primitiva, ¿no? Decíamos que en este momento es donde se va a apreciar la actividad de las enzimas del arreglo genético para la recombinación del locus de la cadena pesada IgM. Y además vamos a tener la actividad de esta enzima que es la dinucleotidil transferasa terminal. Una vez que se recombinan las cadenas, los locus de las cadenas pesadas de la IgM, estos se van a expresar para conformar el pre-receptor, ¿no? El pre-receptor, ¿no? Expresión de la cadena MU. Las señales que surgen a partir de las interacciones que tiene el pre-receptor con diferentes células y moléculas generan las señales que se requieren para conseguir las combinaciones de las cadenas de los locus genéticos kappa y lambda. Las recombinaciones son correctas, entonces la SA va a conformar el receptor definitivo. Se va a expresar en poca cantidad, pero que nos va a decir que el linfocito B ya es un linfocito B inmaduro. Esta célula es la que va a salir de la médula ósea y se va a ir al vaso, ¿no? Y el vaso va a pasar por dos procesos que son los transicionales, 1 y 2, ¿no? En el transicional 1 se caracteriza porque la célula, al concluir, va a expresar la inmunoglobulina D de membrana, pero a concentraciones bajas, y la expresión de la IgM va a ser alta. Al término del transicional 2, bueno, la expresión de las dos moléculas va a ser alta. Esta va a terminar su formación para transformarse en linfocito B maduro, que va a expresar la IgM, pero a concentraciones medias nomás, ¿no? Y el IgD va a seguir siendo alto. En cuanto a la función de la IgD, todavía no está muy bien definido, ¿no? Se supone que esta molécula lo que hace es reforzar la señalización que proviene del receptor de IgM, ¿ya? Las poblaciones de linfocitos B ya las conocemos, ¿no? En el hígado fetal surge la población B1, ¿no es cierto? Que tiene dentro de sus expresiones esta molécula, la CD5, y está más especializada en la respuesta contra antígenos de tipo polisacárido. Esa es la que tiene la respuesta T independiente y es productora solo de IgM. Y en el caso de los linfocitos B que surgen en la médula y terminan su maduración en el vaso, vamos a tener las dos poblaciones.
el linfocito molecular, que se especializa en la defensa contra antígenos proteicos, y los linfocitos B de la zona marginal, ¿no? Que también reconocen antígenos de tipo carbohidratos preferentemente, pero que además expresan esta molécula que es el receptor, ¿no? Para complemento. Esta molécula, la molécula CD21 o CR2, forma parte de un complejo molecular de coestimulación del linfocito B. ¿Ya? Bueno, hasta aquí nomás lo dejamos, ¿no? La próxima semana vamos a revisar lo que es activación linfocitaria. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay preguntas, entonces más tarde me voy a reunir con el grupo 2 y el grupo 1 ya puede liberarse. ¿Ya? Muchas gracias por su participación. No se olviden de marcar su asistencia. Gracias, doctor. Gracias.